Buenas tardes, soy María Alejandra Cáceres, estudiante de la Universidad Minuto de Dios de la asignatura de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy vamos a abordar un tema que son los hitos históricos del método de desarrollo dominante. ¿Qué quiere decir este método del desarrollo dominante? Se puede decir que son aquellos países que son de grandes potencias o que están desarrollados, el cual ejercen un tipo de poder administrativo, político o económico a los países subdesarrollados o que están en ese camino de desarrollo. Actualmente aún podemos ver ese tipo de clasificación entre razas, entre inferioridad y superioridad. Ya habiendo explicado este tipo de método de desarrollo, pues vamos a empezar a explicar los hitos históricos. Todo comenzó en el siglo XVI, en el cual fue una época de descubrimiento en donde la ideología se partió en dos países. Uno eran los civilizados y otro eran los bárbaros, en el cual Metrópolis era un país civilizado y donde las colonias era un país bárbaro. Actualmente aún podemos ver ese tipo de clasificación, en el cual los países civilizados o los países desarrollados podrían ser Rusia, Estados Unidos, China, entre otros. Y los países bárbaros o subdesarrollados actualmente podrían ser México, Argentina, Brasil, entre otros. De ahí pasamos a otro hito histórico que está en 1533, en el cual se trata sobre el Tratado de Tordesillas. Es un tratado en el cual lo firma España y Portugal. Es una división de un nuevo mundo en el cual es un periodo de la conquista de la colonia. ¿Qué quiere decir este tratado? ¿En qué se basaba? En que los países subdesarrollados llevaran a la materia prima o los recursos naturales, lo enviaran a los países desarrollados para que esos países industrializaran sus recursos naturales para poder ellos enviarlo nuevamente a su país natal, que es el país subdesarrollado, para que ellos tuvieran la obligación de comprar esos productos. Actualmente vemos un claro ejemplo de esta situación aún. Ejemplo, Colombia. Colombia transporta sus flores a otro país, a un país desarrollado, en el cual transforma o industrializa estas flores en lociones o en perfumes, el cual cuando ya está transformado, entonces nuevamente envían esos recursos a Colombia para que Colombia los compre obligatoriamente y con un precio mucho más valorado. De ahí se pasa a otro hito histórico que es en 1919, es el Tratado de Versalles. Es un tratado de paz, es un tratado donde distribuyen tierras, donde distribuyen tierras y pueblos tras la Primera Guerra Mundial. Incluso hubo cláusulas políticas y morales. Pero ¿qué pasó con este tratado? Se creó un estereotipo de las razas inferiores en el cual se clasificaban entre negros, mixtos, indios, imponiendo nuevas culturas, nuevas lenguas y nuevas creencias, en el cual lo que hacían era que este tipo de personas trabajaran mucho más fuerte para que los más beneficiarios fueran los de clases más altas, los de clases dominantes. Ejemplo, actualmente aún vemos ese tipo de exclusión ante las personas indígenas. De ahí pasamos a un nuevo hito histórico en 1949, que es la era del desarrollo, donde el presidente Truman, encargado de implementar nuevas políticas de desarrollo, quiere que los países menos avanzados o que avancen más, tomen un desarrollo más en la parte económica, en la parte cultural, y ahí es donde se considera un nuevo dispositivo que es capaz de modular la realidad. Ejemplo, Asia, África y América Latina se convirtieron en países subdesarrollados. Bueno, y estos son los hitos históricos que hemos venido viendo desde el siglo XVI y que aún en la actualidad toma mucha relevancia y que aún todavía todos estos tratados, estos desarrollos lo vemos actualmente entre los países subdesarrollados y desarrollados.